Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Bienvenido, querido y distinguido oyente. Hoy te presentamos un estudio bíblico de la esclavitud de Israel en Egipto. Acompáñanos en este fascinante viaje a través de las Sagradas Escrituras y descubramos juntos por qué los egipcios esclavizaron al pueblo de Israel. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. Tras la llegada del conquistador Cristóbal Colón a América en el año 1492, se abrió el camino a siglos de saqueos, desigualdades y sometimiento de indígenas y afroamericanos en el llamado Nuevo Mundo. Los primeros en sufrir la esclavitud fueron los indios taínos de La Española, la isla que forman Haití y República Dominicana. A comienzos de 1500, el rey español Carlos V permitió el comercio transatlántico de personas esclavizadas para trabajar en minas y plantaciones. Es decir, de personas que fueron obligadas a trabajar en condiciones infrahumanas sin que pudieran negarse o escapar de ello, debido a la coerción, amenazas, abuso de poder y violencia ejercida contra ellas. Así llegaron a varios países del continente más de 12 millones de esclavos, provenientes principalmente del África Occidental Central, la actual Senegal, Gambia y los territorios del Golfo de Benín. Con su arribo, se consolidó una época de discriminación y sufrimiento, cuyas herencias quedaron enquistadas en el Nuevo Mundo hasta la actualidad. Sin embargo, el origen de la esclavitud en el mundo no empezó con los conquistadores españoles ni portugueses. Si bien sus orígenes son poco conocidos, documentos y pruebas sobre la esclavitud se pueden encontrar en casi todas las culturas y continentes. Los primeros escritos en los que se tiene constancia de la presencia de esclavos fue en Mesopotamia y también ocurrió en el antiguo Egipto. Grecia y Roma fueron sociedades basadas en el esclavismo. En la Grecia de Aristóteles era la garantía para que los hombres libres pudieran dedicarse a la política y se consideraba como un fenómeno natural. En Roma hubo 3 guerras contra los esclavos, una de ellas contra Espartaco. Ahora bien, la nación de Israel también no fue ajena a la esclavitud. A lo largo de su historia, podemos ver las muchas veces que fueron esclavizados. Su primera esclavitud fue a manos de los egipcios, que está registrado en el libro de Éxodo. Estimado oyente, Éxodo es el segundo libro escrito por Moisés. El primer versículo del libro de Éxodo es prácticamente igual a otro que se encuentra al final de Génesis, conectando así los 2 primeros libros de la Biblia. El libro de Éxodo continúa la historia de la familia de Jacob. Todos ellos habían ido a Egipto por una hambruna, y luego se quedaron allí porque José era el gobernador de Egipto. Más importante aún, es el hecho que era el plan de Dios que ellos se quedaran por un tiempo en Egipto, aunque no para siempre. Había un propósito divino para los hijos de Israel: formar una nación. Al final de Génesis, vemos a una familia llegar a Egipto, pero al principio de Éxodo, vemos que esta familia llegó a convertirse en una nación, los israelitas. Y por otro lado, en Génesis capítulo 15, versículo 13, se nos dice que la descendencia de Abraham permanecería 400 años en Egipto. En Éxodo capítulo 12, versículo 40, dice que fueron 430 años, y la carta de Pablo a los Gálatas capítulo 3, versículos 16 y 17, lo confirma como el período exacto. Dicho esto, leamos Éxodo capítulo 1, versículo 1 hasta el 5.
Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. El libro de Éxodo comienza haciendo mención de todos los hijos de Jacob por nombre. Los hijos de Jacob eran 12, pero sumando a los hijos de los hijos, eran un total de 70 descendientes. También en Génesis se hace mención de todos los hijos de Jacob, al igual que los nietos, y al final se señala cuántos eran en total. Leamos Génesis capítulo 46, versículo 26 y 27. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron 70. De ser una familia de 70 hombres, sin contar a mujeres y niños, los israelitas llegaron a convertirse en una nación de más de 600,000 hombres, según el censo que Dios ordenó en el desierto cuando salieron de Egipto. Esto está registrado en Números capítulo 1, versículo 46. Continuemos leyendo el relato bíblico. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Desde que los hijos de Israel llegaron a Egipto, ellos se establecieron en el área de Gosén, que era una tierra idónea para ganado y cultivo. Los israelitas se mantuvieron separados de los egipcios, no solo por decisión propia, tal como lo planeó José, sino que también por el rechazo de los egipcios a la gente que cuidaba ovejas. Tal como alude Génesis capítulo 46, versículo 31 hasta el 34. Mientras José vivió, a los israelitas les fue bien en la tierra de Egipto. Pero cuando él murió, las cosas cambiaron. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿A qué rey se refiere? La Biblia no indica cuáles eran los nombres de los faraones en Egipto, ni en el tiempo de José ni de Moisés. Pero hay indicios históricos que apuntan a que el rey con quien José trabajó era una dinastía extranjera conocida como los Hicsos o reyes pastores, que eran semitas. Estos eran reyes guerreros del Medio Oriente que conquistaron Egipto y la gobernaron durante más de 200 años, entre los años 1786 y 1570 a.C. Esto explica por qué el rey de Egipto no tuvo objeción que José, siendo extranjero, fuera gobernador de Egipto. También hay datos históricos que indican que durante la dinastía de los Hicsos, la mayoría de las tierras eran posesión del rey, excepto las propiedades religiosas, lo cual coincide con lo descrito en la Biblia sobre el tiempo de José. Leamos Génesis capítulo 47, versículo 26. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Ahora bien, eventualmente los Hicsos fueron derrocados por miembros de una familia real egipcia. Según datos históricos, se sabe que el rey Ahmose fundó el nuevo imperio egipcio. Él estableció una nueva dinastía y llevó a Egipto a su época dorada, pero luego decayó y ya no recuperó su gloria, lo cual también coincide con la narrativa de Éxodo. Es muy probable que este fue el faraón que la Biblia dice que no conocía a José, o tal vez alguno de sus descendientes. Ante ese cambio político, era natural que los nuevos regentes egipcios sospecharan de los israelitas, que estaban asentados al norte de Egipto y eran vistos como extranjeros, y como tales constituían una amenaza como lo fueron los Hicsos. Y por otro lado, al no haber conocido a José, el nuevo soberano de Egipto,
no se consideraba en deuda con aquel ni con sus descendientes. Entonces, para controlarlos, la nueva dinastía egipcia sometió a los israelitas a esclavitud. Continuemos leyendo los versículos 10 y 11. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. La Biblia no explica exactamente cómo los israelitas cayeron en esclavitud. Sin embargo, en la antigüedad, las formas más comunes de caer en esclavitud eran por deuda o por guerra. Tal vez el rey egipcio, Faraón, les puso impuestos tan altos que les fue imposible pagarlos, y así tuvieron que pagar con trabajo, o tal vez fueron obligados a trabajar como tributo de guerra. De cualquier forma, sabemos que el nuevo rey egipcio sometió a los israelitas a una esclavitud extrema, cuyo objetivo era acabar con ellos. Les obligó a trabajar duramente, construyendo ciudades donde se almacenarían provisiones. Y tuvieron que construir los edificios con ladrillos que ellos, como esclavos, fueron obligados a fabricar. Al principio de su esclavitud, a los israelitas se les facilitaba la paja para hacer los ladrillos. Pero al agravarse la persecución del faraón, se vieron forzados a procurarse su propia paja y a la vez producir el mismo número de ladrillos que fabricaban antes. Sin duda, los israelitas se encontraban en una situación muy difícil a medida que los egipcios endurecían cada vez más sus condiciones de vida, pero lejos de destruirlos, los israelitas se fortalecieron más. Continuemos leyendo el relato bíblico. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Dios le había dicho a Abraham que Israel pasaría por tiempos de privaciones en Egipto. Decía el libro del Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. En este versículo había 3 predicciones. Los israelitas serían extranjeros en una tierra ajena, serían esclavos y serían oprimidos. Todas estas predicciones se habían cumplido precisamente en el periodo abarcado por los primeros versículos de Éxodo capítulo 1, pero cuanto más oprimían los egipcios a los israelitas, más aumentaba su población. A pesar de la persecución y la crueldad con que fueron tratados, la bendición de Dios estaba con ellos. Entonces el rey se dio cuenta del notable crecimiento numérico de aquel pueblo de esclavos y habló con las parteras de las mujeres hebreas. Antes de continuar con el relato bíblico, me gustaría mencionar un dato interesante de la tradición judía. Algunos comentaristas dicen que los egipcios pusieron a trabajar a los israelitas para amargar su vida. Según ellos, los egipcios asignaron a esclavos israelitas a construir ciudades de miseria, las cuales eran construidas sobre la arena, y tan pronto como las terminaban, eran derribadas para luego ser reconstruidas. Esta era una labor sin propósito, cuyo fin era desmoralizar a los esclavos. Dicho esto, continuemos con el relato bíblico. Leamos los versículos 15 y 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. El faraón no se conformó con explotar y esclavizar a los israelitas. En el fondo, lo que él quería era exterminarlos. Dado que el trabajo duro no acabó con ellos, entonces se ingenió otra forma de deshacerse de ellos. Habló con las parteras de las mujeres hebreas.
Es interesante observar los nombres de las dos mujeres. Sifra significa belleza y Puá, esplendor, cualidades que caracterizaban a las mujeres egipcias, como puede comprobarse por las figuras femeninas creadas por los pintores egipcios. Las citadas mujeres aparentemente ocupaban una elevada posición oficial en Egipto y estaban encargadas de controlar a las enfermeras responsables de asistir a las mujeres en el nacimiento de sus hijos. Este plan tenía como efecto acabar con la siguiente generación de los hijos de Israel, precisamente desde su inicio. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Este fue otro intento de Satanás de destruir la línea de descendencia que conducía al Señor Jesucristo. Tentativas de este tipo se registraron por toda la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Muchos intentos de destruir a los judíos han tenido lugar en la historia, y resulta interesante observar la manera en que el antisemitismo se ha propagado por todo el mundo. Su origen es satánico, y en consecuencia, ningún hijo de Dios debería identificarse con tales sentimientos ni acciones. Generalmente son personas que no conocen ni tienen una relación con Dios, las que toman parte en esa persecución. Este pasaje nos ha llevado a considerar el antisemitismo, aunque realmente cualquier odio racial, no importa contra quién esté dirigido, es ajeno al espíritu cristiano. Ello debiera hacer reflexionar a todos aquellos que, desde dentro o fuera de diferentes iglesias y religiones, mantienen en la actualidad esta actitud. En mi opinión, ninguna persona puede estudiar la palabra de Dios y al mismo tiempo convertirse en un perseguidor impulsado por el odio racial que, en este caso histórico, se refiere al antisemitismo y a sus proyecciones históricas. Continuemos leyendo el relato bíblico. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. El plan de exterminio, ideado por el faraón en contra de los hijos de Israel, no funcionó. Dios protegió a su pueblo, tocando el corazón de los agentes del plan de exterminio, las parteras. Aquellas heroicas mujeres egipcias tuvieron que elegir entre obedecer al faraón o a Dios, pero como vemos, ellas obedecieron a Dios. Las parteras corrieron el riesgo de enojar al faraón, pero ellas tuvieron más temor de Dios que del hombre. Si la orden del faraón hubiese sido cumplida, el pueblo de Israel habría sido exterminado rápidamente. Pero tal mandato fue desobedecido. Por ello, el Señor las recompensó. La traducción en español dice que la recompensa de las parteras fue que Dios prosperó a sus familias, pero en hebreo dice literalmente que les hizo casas. Los rabinos interpretan esto no como casas materiales, sino en referencia a levantarles linaje entre el pueblo de Dios. La misma expresión se encuentra, en hebreo, en la promesa que Dios le hizo a David de edificarle casa, levantándole un descendiente que sería rey, tal como alude en el segundo libro de Samuel capítulo 7, versículos 11 y 12. Ahora bien, el plan de exterminio a través de las parteras no funcionó, así que el faraón se dio a la tarea de idear otro plan más abierto. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Estimado oyente, el plan A era en cierta forma escondido, bajo la sombra de la sala de partos. En contraste, el plan B es completamente abierto y descarado, con la participación de todos.
Este plan malvado del faraón nos trae a memoria otros eventos históricos semejantes. Número 1. El plan de Herodes para matar a los bebés nacidos en Belén en tiempos del nacimiento del Mesías. Número 2. El Holocausto. El plan de Hitler para exterminar a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Estimado oyente, en el primer capítulo de Éxodo, vemos la condición de esclavitud a la que está sometido el pueblo de Dios en Egipto, al igual que el riesgo de ser exterminados. Sin embargo, Dios no lo iba a permitir. Dios hizo surgir a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. En cierta ocasión me pregunté, ¿qué tan real es Dios? Bueno, lo primero que se me vino a la mente es la existencia de la nación de Israel. En Jeremías capítulo 31, versículos 35 y 36 dice: Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Estimado oyente, Israel es la nación que más ha sufrido. Ellos a lo largo de su historia fueron sometidos por varios imperios. En el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido el templo de Jerusalén por los romanos, los judíos de Jerusalén que quedaron vivos fueron asesinados o vendidos como esclavos. Después de ese suceso, el pueblo judío durante casi 2 milenios estuvo sin patria, esparcidos por todo el mundo. Sin embargo, en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto judío de Hitler, Israel resurgió milagrosamente como nación, y hoy en día es una de las naciones más poderosas del mundo, y es una nación muy bendecida. Sabemos que Israel hoy en día no reconoce a Jesús como su Mesías. Sin embargo, Dios tratará con ellos durante su última persecución, que será por el Anticristo. Estimado oyente, siempre oremos por la nación de Israel. Hay muchos cristianos que piensan que Israel ha sido desechada por Dios, pero esto no es así. En Romanos capítulo 11, versículo 25 en adelante, el apóstol Pablo nos habló sobre esto. Leamos el relato bíblico. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y así estamos llegando al final de este video. Estimado oyente, te recuerdo que apreciamos mucho tu opinión. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de este tema? De mi parte es todo, y conmigo será hasta un próximo video.